La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir relato a relato con nosotros. El día de hoy, les compartimos la segunda parte de los manuscritos de los muertos, de nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Si no han escuchado la primera parte, les sugerimos que lo hagan para que entren en contexto. Como siempre, les sugerimos volumen arriba, utilizar audífonos, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Un golpe en mis piernas me despertó abruptamente. Desorientado y con mis ojos encandecidos por la luz natural de la madrugada, fui vislumbrando unas pantuflas precarias que envolvían unos pies algo hinchados y avejentados. Los que me habían golpeado, no muy sutilmente. Era la anciana aquella, la de la casa adyacente, quien de pie yacía a mi lado, dándome un no muy grato despertar. Sentado en el durísimo suelo, tan solo abrazando mis piernas como único abrigo, y con la cabeza metida en ellas. ¿Ya viste los muertitos?, musitó la anciana, para luego seguir barriendo del umbral de su casa. Tu padre pasó sus últimos meses de vida agobiado por fantasmas y demonios. Simplemente se volvió loco, y eso acabó con su vida. Dios quiera que no sigas sus pasos. Si puedo darte un consejo, vete de aquí inmediatamente y no vuelvas. Esta casa es el infierno mismo. El mal está por cada rincón de ella. Intenté tragar saliva, pues se me hizo un nudo en la garganta ante tamaña afirmación de la anciana. Sin embargo, mis labios estaban resecos, y la sed era tal que solo logré atorarme en el intento, y una tos seca no se hizo esperar. La puerta de casa seguía abierta, tal cual quedó ante mi estampida de anoche, así que, sin pensarlo, me incorporé rápidamente en busca de agua a la cocina. Puse la boca en la llave, y fueron largos minutos que bebí desesperadamente hasta apagar mi sed. Cuando acabé, recién tomé conciencia de vislumbrar a luz de día la maldita casa que papá me había heredado. Aquellos hedores y pestilencias llegaban aún a mis narices, pero con menor fuerza. Parecía que eran las paredes, muebles y todo aquello que residía en ella, que estaban impregnados de malolientes aromas. La techumbre del patio trasero tenía un enorme tragaluz que ayudaba a iluminar tan lúgubre lugar, dándome un mejor panorama de la casa donde pretendía vivir por algún tiempo. Sin embargo, a plena luz del día, seguía siendo oscura y siniestra. Considerando los episodios de la noche anterior, con determinación revolví cada cajonera y mueble del lugar, hasta recopilar velas, cerillos y un encendedor que apareció en el baño. Si es que tendría el valor suficiente de pasar una noche más en este lugar, sin energía eléctrica, debía, como de lugar, buscar algo de lumbre. No me sentía tan inquieto como anoche, pero seguía con extrañas sensaciones en mi pecho que me llenaban de preocupaciones siniestras. Aquel cuarto con candado parecía atraerme con una misteriosa fuerza, casi sobrenatural, pero justamente era aquello lo que me impedía cualquier intento de abrir aquella puerta. Era terror. No creo que exista otro calificativo para graficar lo que aquella parte de la casa me causaba. Fui por algunas compras para prepararme algo de comer. La cocina aún tenía gas, gracias a Dios, pudiendo con ello almorzar y tener cómo mantener mi estómago lleno por el momento. Mientras cocinaba, y luego que digería mi preparación, sentí constantemente que alguien me observaba a mis espaldas. Y de forma casi inconsciente, mis miradas terminaban siempre en aquella habitación. Luego de comer, y mientras gustaba de un café,
Estuve pensando detenidamente con los acontecimientos de anoche. Volví a repasar aquellos manuscritos, ya con algo de luz natural, y era realmente escalofriante y aterrador adentrarme en ellos. Sin confirmar su veracidad o dar fe de lo que realmente eran, se me hacía pavoroso pensar que estaba leyendo cartas de gente muerta. Al igual que anoche, por un momento pensé que todo esto era una locura, y que quizás mi padre estaba bien mal de su cabeza. Desestimé seguir sugestionándome con todo esto y deseché los manuscritos, devolviéndolos al cajón de donde salieron, para luego tirarme en la cama por un descanso. Solo había dormitado allá afuera, un par de horas, pero incómodo, así que el sueño llegó rápidamente. El cansancio y la satisfacción de un estómago lleno me pasaron la cuenta, y una buena siesta no estaba nada de mal. Bastó cerrar los ojos para perder la conciencia. Las voces parecían ser parte del sueño extraño que tenía. Eran muchas, murmurantes y casi apagadas, como de una multitud de personas que a lo lejos discutían sobre algo, sin lograr entender claramente lo que decían. Pronto una de ellas resonó en mis oídos como anoche, tan cerca que me pareció hasta sentir su frío y maloliente aliento. No abras la puerta. Por favor, no abras la puerta. Gélido y algo confuso por la realidad de aquellas palabras, abrí mis ojos para contemplar con aún más horror y espanto cómo un montón de siluetas de personas rodeaban la cama, inertes y fantasmagóricas, a tal punto que parecían seres traslúcidos. Eran ellos los de aquellas voces, pues seguían murmurando a mi alrededor en la penumbra. Con mis ojos reincorporándose a la realidad, creo haber notado a más de una docena de seres rodeando mi cama. Mujeres, hombres y hasta sombras de niños juraría haber visto en aquellos terroríficos segundos. Del pavor salté de la cama enloquecido, y parecieron con ello esfumarse en el aire como niebla grisácea, amparados en el ocaso que se tragaba los últimos rayos de la luz del día. ¡Qué horrible pesadilla!, pensé mientras me dirigí rápidamente donde la anciana vecina, a solicitarle la posibilidad de cargar mi teléfono móvil. Se venía la oscuridad. Dudé mucho que tuviese algún tipo de cargador, y maldita sea, yo no andaba con el propio. Así pues, la tecnología no era parte de su vida, así que sin más remedio, decidí volver a casa de tía Emma, donde alojaba, y ahí mantenía mis pertenencias, con claras intenciones de quizás no volver a este horrible lugar. Al menos esta noche no lo haría. Horas después de un largo viaje, y ya dentro de lo que había sido mi habitual cuarto hasta ahora, pareció llegar algo de tranquilidad. Aquellas sensaciones extrañas, cargas de energías negativas y cansancio inexplicable que sentí en aquella casa, parecieron desaparecer. Sin embargo, un extrañísimo sueño me abrumó de madrugada. Más bien era una pesadilla. En ella veía a papá bajando unas siniestras escaleras, aferrado a una vela. El lugar era lúgubre y parecía ser un sótano o algo así. Iba completamente desnudo, y su alicaído cuerpo era pellejo que forraba sus huesos. Un aspecto totalmente mortuorio, cadavérico. Se detuvo a mitad de los escalones y su cabeza giró hacia mí para hacerme callar, llevando su índice huesudo a la boca. «Shh, no despiertes al demonio», fueron sus palabras, para luego sus ojos llenarse de oscuridad y comenzar a sangrar hasta quedar pronto solo unas cuencas vacías y sangrantes. Luego de aquello, era jalado por alguna extraña fuerza o ser hasta el fondo de aquellas escaleras, de forma violenta y abrupta, en donde solo alcancé a notar una de sus manos, intentando aferrarse a los peldaños. Pero ahí no terminaba el sueño. Al menos eso creo, pues lo que vino a continuación guardó ciertas dudas de serlo. Fue una escena totalmente real para mí. Me senté en la cama de golpe, agitado por la pesadilla aquella,
para contemplar estupefacto a mi padre sentado a los pies de la cama, con un rostro de tristeza, preocupación y dolor. Mi cuerpo pareció congelarse ante tal aparición, donde cualquier reacción fue nula. «Busca mis manuscritos», dijo con voz timorata y apenada. Luego, como si nada, se levantó de la cama y con pasos aletargados cruzó la puerta de la habitación. Al instante y de forma casi irracional e infantil, grité con pavor a mi tía Emma, en auxilio, tal como lo hacía de pequeño a mamá cuando veía aquellas personas muertas que invadían mi habitación. Casi sollozando, conté tal aparición a la tía Emma, quien me abrazó para consolarme por unos instantes, comentando que tal vez papá quería que lo recordara, que lo fuese a visitar a su tumba y dejarle una flor, o tal vez algo quería decirme, algún mensaje desde el más allá. Aquella última idea quedó rondando en mi cabeza y me parecía lo más lógico. «Busca mis manuscritos», fue lo que me había dicho, pero ya los había encontrado y leído. ¿Habría más de ellos? Fue lo que me pregunté. Mis pensamientos nuevamente fueron a dar a aquel cuarto inexplorado. De haber nuevas escrituras o algo más, era el único lugar posible donde se encontrasen. Dudé durante toda la mañana, pero ya por la tarde me decidí a ir nuevamente al lugar. En unas cuantas horas ya me encontraba sobre el autobús en dirección a la casa, decidido completamente a buscar ese algo que papá en sueños o realidad me había indicado. Eran cerca de las 7 de la tarde. Mis piernas temblaban frente a aquella puerta y un sinnúmero de inquietantes ideas de lo que encontraría pasaban por mi mente. Esta vez me armé de una linterna. No quería sorpresas y ser presa de la oscuridad que pronto se tomaría del lugar. Pasaron algunos minutos en que dudé de mis acciones, pero aquella aparición de papá y el sueño aquel me carcomían por dentro, siendo incluso más fuertes que el propio horror que sentía. No pude romper el candado, pero lo deteriorado de la puerta me facilitó destrozar parte de la madera en donde se sostenía su seguridad, con un fierro que encontré en el patio. La puerta pareció tener vida propia y se abrió lentamente unos centímetros, rechinando horrorosamente, acompañado de un oscilante movimiento. Con el pie le empujé a un dudoso y el chillido de sus bisagras pareció mezclarse con el de las asquientas ratas que alojaban ahí adentro. Estaba todo muy oscuro, pues no contaba con alguna ventana o tragaluz. La pestilencia era horrorosa y un enjambre de moscas se daban a la fuga ya saciadas de tanto comer. Pronto descubriría que un cadáver de un gato yacía podrido. Quizá de cuánto tiempo. ¿Cómo diablos llegó aquí? Las ratas tenían su festín de carne podrida y la luz de la linterna parecía no inquietar su cena. Hasta podía observar con asco cómo con sus diminutas garras destrozaban parte de lo que quedaba de aquel animal y trasladaban su carne hacia sus guaridas. Di unos golpes en el piso y luego comencé a patearlas con repulsión. Solo ahí advirtieron la presencia humana y huyeron despavoridas. Eran bastantes, y la mayoría se perdían en un agujero de una de las paredes que colindaba con el patio, mientras otras se adentraban en un espacio en el piso que parecía ser una extraña abertura. El cuarto estaba completamente vacío. Solo un mueble como cajonera llena de ropas viejas y apestosas yacía desamparado en una de sus esquinas. Revolví tales cajones tirando su contenido al suelo alocadamente en busca de algo interesante, o mejor dicho, en aquello que papá me había mencionado en sueños. Hasta ahora solo era ropa de papá por montones, pero de pronto, en el fondo de uno de sus cajones, un montón de hojas dobladas quedaron a la vista. Dudé en tomarlas unos segundos, pero claramente podría tratarse de aquello que papá me predijo en la visión. Las tomé, y mientras me disponía a abrirlas, afirmando la linterna entre mis dientes,
Una voz a mis espaldas me aterró pavorosa y sorprendentemente de la nada. Te dije que no abrieras esa puerta. Esta vez no fueron susurros, sino un tono fuerte y con enfado. Creo en el instante gemí del miedo y la linterna cayó al piso, tomándola rápidamente y apuntando a todos lados en forma desesperada, intentando encontrar a quien había hablado a mis espaldas. Mi espanto era tal que no caí en cuenta de lo que las paredes del cuarto decoraban estremecedoramente. Eran decenas de crucifijos adosados en ellas, rosarios que colgaban y ramos envejecidos de lo que al parecer eran olivos atados con cintas rojas. Sorprendido con el hallazgo y lleno de horrores, recorrí con la luminosidad cada pared sin entender qué diablos era todo esto. Cogí aquellas cartas y salí rápidamente del cuarto. Ya en las afueras de la casa y aprovechando los últimos minutos de luz natural que allá adentro no existía, devoré el inquietante contenido de aquellos misteriosos escritos que, efectivamente, eran de papá. En ellos hablaba no solo de aquellos fantasmas con los cuales convivía, sino también de un demonio que al parecer no comprendía cómo había traspasado a nuestro plano. Su conciencia respecto a los fantasmas o almas de aquellos difuntos con quienes se comunicaba indicaba que en muchas ocasiones seguían deambulando y no lograban volver a su plano espiritual. Al principio no comprendía el porqué, pues en sus inicios y hasta un tiempo consciente, sus dones solamente implicaban contactarlos y traer sus mensajes mediante manuscritos. Siempre aquellas pobres almas deambulantes solo querían traer unas últimas palabras a sus deudos o concluir algunos temas pendientes antes de partir al descanso eterno. Sin embargo, de un tiempo a otro, el cual no determina en las cartas, las almas contactadas comenzaron a atormentarlo por ayuda. Algo les impedía dejar este plano, y con el paso de los días, descubrió que una entidad maligna había despertado sin tener conciencia ni cómo ni cuándo, y era la causante de aquello. Lo cierto es que relata cómo aquel demonio comenzó a acecharlo y a consumirlo lentamente, como que de cierta forma le exigía traerle almas. En algunos párrafos era todo más escalofriante, pues decía que lo sentía dentro de su cuerpo en ocasiones, sobre todo por las noches, como aquellas sensaciones denominadas la subida del muerto, dejándolo inmóvil y logrando solo escucharlo dentro de su mente. Dios mío, ¿qué clase de locura es esta?, me preguntaba mientras hacía una pausa intentando digerir todos estos párrafos. Realmente mi padre había enloquecido de tanto contacto espiritual y una especie de locura lo consumía. ¿Cómo podían ser reales tales aberraciones y hechos? Me hacía más sentido la pérdida de la cordura o una especie de demencia, más que creer en todo lo que leía. En las últimas hojas, papá hablaba de haber encontrado la forma de contener aquella alma oscura. Si bien no dice cómo ni cuándo, habla de haberlo encerrado en el sótano, en el cuarto mismo donde oficiaba sus contactos con el más allá. Oh Dios santo, si todo esto es verdad, acababa de abrir tal puerta. Aquellas paredes plagadas de crucifijos hacían más sentido como contención a algo maligno. Pero, ¿de qué sótano hablaba? Volví al cuarto rápidamente, y si bien el miedo era insondable a esas alturas, debía como de lugar entender qué había pasado con mi padre, pues si bien no podía dar credibilidad a todo lo que leía, había algo completamente real que me estaba pasando a mí desde que pisé esta casa. La noche pareció caer prontamente, y aquel silencio sepulcral de esta vecindad parecía avivar aún más los miedos y propiciaban un escalofriante ambiente. Respiré profundo y me adentré en la negrura de aquel cuarto nuevamente. Las tablas crujían a cada pisada, pero hubo un espacio en donde su sonar fue completamente diferente. Volví a poner mis pies sobre tal para cerciorarme que efectivamente era distinto. Apunté con la linterna y reconocí aquel lugar por donde algunas ratas se escabulleron, aquella abertura en el piso
Estaba junto a una polvorienta y descolorida alfombra que cubría parte de la habitación. No la había notado en mi primer ingreso, y al removerla con mis pies, se desprendió una polvareda dejando a la vista una especie de entrada de pocos metros cuadrados en el piso. Aquella portezuela no tenía manija alguna, solo una pequeña abertura por donde cabía una mano para levantarla. Sin dudarlo, pero con horror, levanté aquellas tablas para dejar al descubierto un pequeño sótano, tan estrecho que con suerte una persona cabría en él. Unas escaleras endebles de madera carcomida parecían perderse en un abismo de oscuridad que algo ocultaban ahí abajo. El golpe de aquella puerta cuando la tumbé del todo hacia atrás pareció espantar las últimas ratas que deambulaban desapercibidas en el cuarto, y un manto de polvo llegó a mis narices y se esparció como neblina por el lugar. Apunté mi linterna hacia tal abismo, y a mi mente llegó de golpe aquella imagen de papá desnudo en mis sueños. La escena era casi idéntica a este lugar, atemorizándome aún más y arrepintiéndome de lo que estaba haciendo. De la nada, una extraña ventisca putrefacta salió de las profundidades, pero no fue lo único, pues junto a ello, un pavoroso y escalofriante lamento gutural parecieron acompañar aquella ráfaga cálida y maloliente, un gemido tan largo, siniestro y demoníaco, que siguió retumbando por el cuarto y por la casa entera, por largos instantes. Luego aquella voz, nuevamente a mis espaldas. Te dije que no abrieras esa puerta.